Padre, te damos gracias. Amantísimo Padre, Señor, bendice este día de hoy. Da mis hermanos aquí, Señor, estudiando, aprendiendo tu palabra, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Porque Si he queremos pecado, ser Padre, obedientes, Señor. consciente e inconsciente, Padre Santo, yo te pido que tú me perdones, limpies mi corazón, limpies mi mente, Señor. Padre, te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Seas tú, Padre, limpiándome con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Padre Santo, y te pedimos, te rogamos, Señor, en esta hora, Padre, que tú seas usando a tu siervo, Padre, a mi hermano Jorge, Padre, y que tú seas, Padre Santo, hablando por medio de él a nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestra alma, Padre Santo, y que puedan, Señor, Padre, poner por obra tu palabra, Señor, en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre. Te pido que tú seas trayendo a cada uno de mis hermanos que vienen en el camino, Padre, con bien, Señor. Tráelos, Padre, guárdalos, Padre Santo, y seas tú, Señor, tocando sus corazones, Padre Santo, Señor, como los has tocado de nosotros, Padre, que estemos aquí, Señor. Yo te pido que tú seas obrando, Padre Santo, en nuestras vidas, y seas tú, Padre, hablándonos, Señor, usando a tu siervo, Padre Santo, con tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú obrando en su vida, Padre. Dale palabras, Señor, y que tú seas, Padre, ministrando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, miren, hermanos, estamos en el estudio 12 que dice que el Señor nos llama a la obediencia, ¿va? Amén. Y como hijos de Él tenemos que ser obedientes, porque aprendimos la semana pasada que también los hijos desobedientes son los que no le conocen al Señor, ¿verdad? Los que andan en el camino oscuro, en ese camino ancho de perdición. Pero nosotros somos llamados a hablarles la palabra a esas personas, ¿va? Y tenemos trabajo. Y Josué estaba diciendo en la clase dominical, ¿verdad? Eso, de ir a llevar la palabra. Y el Señor nos manda, y entonces, si el Señor nos manda, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y a veces, como dijo mi hermano en su oración, o a veces por omisión, ¿verdad? No lo hacemos. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, acuérdense que también es pecado. Y caemos en desobediencia. Amén. Pero pues aprendamos y sabemos que vamos caminando en este andar con el Señor, y el único que nos puede perfeccionar es la palabra por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y en el Espíritu que nos dé la fuerza para seguir adelante. Antes de empezar en el llamado de la sumisión, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o a la obediencia para justicia, ¿verdad? Uno, ¿cómo se llama? El Señor es bien claro, uno decide a quién. El Señor no te obliga a la fuerza, o eres esclavo para no obedecerle, o eres esclavo para obediencia, para justicia, la justicia de nuestro Dios, ¿verdad? Eso está en Romanos 6:16. El versículo a memorizar está bien, pero bien profundo para ponerlo en práctica nosotros y preguntarle al Señor qué es lo que quiere que nos dice con eso, ¿verdad? Dice, versículo a memorizar, primera de Juan 2, 3 y 4. Y dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Amén. ¿Verdad, hermanos? Tenemos que, como hijos de Dios, tratar de guardar sus mandamientos, ¿va? No podemos decir que es difícil. Tenemos al Espíritu Santo que nos da el poder, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiendo cómo podemos ser más obedientes a la palabra del Señor. Porque en los estudios pasados nos acordamos, ¿verdad?, que el Señor decía que Dios es luz, ¿verdad? Que nosotros anduviéramos como hijos de luz.
que el Señor era la luz y nosotros brillamos por medio de Él. Que no escondamos esa luz que es el Señor. Tenemos que tener una relación, una comunión y un compañerismo con Dios. Dice que podemos disfrutar esa comunión con Dios viviendo en la luz. Es decir, en la presencia de Dios. Lo segundo que debemos de hacer es mantener esa comunión, ¿verdad? Amén. Es confesarle a Él nuestros pecados todos los días, hermano. Vivir en comunión con Dios, en oración, en todo. Cuando andamos y vivimos en luz, sabemos que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado, ¿ah? Si fallamos, si somos desobedientes, nos tenemos que apegar a su sangre y a tener más comunión con Dios. Cuando estás más apegado con Dios, más en comunión, vas a ser más obediente. Cuando no estás con Él, tiendes a ser desobediente. Te olvidas. Te vas alejando. Ah, no, se va desobediente a la playa. No esté llorando si se les compone el alternador como a mí. Y ahí va otra para que vean que sí es cierto. Ah, no, se fue a las montañas. Regreso y tal, el water heater descompuesto. ¿Quién te manda a las montañas? No aprendiste ya no voy a ningún lado. Bien les dije, pero no es cama. A veces uno toma decisiones en sus pensamientos de humano, ¿eh? Creyendo que eso es lo mejor, pero a veces uno le tiene que pedir la sabiduría al Señor si es su voluntad que uno ande allá. Acuérdense que vivimos bajo su voluntad, ¿verdad? Pero a veces uno piensa que es lo mejor para uno, pero no es cierto. El Señor no quiere eso, pero uno se quiere creer esa mentira que uno mismo se crea. Y entonces estamos mal. Pero si buscamos más y más y vivir en comunión con Él, vamos a ser más obedientes porque el mismo Espíritu nos va a dar la salida a no ser desobedientes, a obedecer su palabra. Dice que tenemos que seguir impartiendo el evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Él, como dice mi hermano Josué el domingo, él toma al pecador condenado al infierno y que simplemente por la fe en Cristo lo introduce a la familia de Dios, que somos nosotros los que ya hemos creído en Él, ¿va? Amén. Dice, el que se convierte es un heredero y coheredero con Jesucristo, sumamente importante con la relación con el papá. Dios, para ser nosotros ser obedientes, tenemos que llevar ese evangelio de Jesucristo a los pecadores, ¿va? A seguir trayéndolos a Él. Somos esclavos para justicia, en obediencia para justicia. Para que los que andan en desobediencia vengan a los pies de Cristo. Dice, ¿cómo podemos tener la seguridad que pertenecemos a la familia de Dios? Pues certezamente proviene de obedecer los mandamientos, ¿verdad? Si obedecemos nosotros los mandamientos de Dios, somos sus hijos. Dice, el apóstol Pablo le dijo a la familia de Cristo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Andamos en esos mandamientos, ¿verdad? El Señor Pablo decía, no estaba hablando del Viejo Testamento, estaba hablando de lo que él ya les había enseñado de Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a nosotros como familia en Cristo, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ¿verdad? Hemos aprendido mucho cómo el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos en nuestras vidas, ¿va? Y a veces seguimos así como pensando si sí o no, no. Lo que es la palabra es la palabra. Vimos que la palabra era más cortante que una espada de dos filos, ¿va? No hay. Dice, también aprendimos que orar sin cesar es un mandamiento, tenemos que ser obedientes a eso. Que estemos orando sin cesar, ¿va? Amén. Tenemos que estar activos en la oración. No nada más de rodillas, sino también en toda tu camino, estar orando. Uno cree que oración es nomás venirse aquí, hincar. Aprendimos que se puede estar orando de muchas formas, ¿va? Siempre que estés buscando
en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia. Otra cosa que nos manda el Señor y que seamos obedientes, que no apaguemos el Espíritu Santo, ¿va? Que no neguemos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu Santo tiene poder, ¿verdad? Amén. Que nos ayuda a hacer muchas cosas. Que no apaguemos ese Espíritu. Nos manda a eso, que no lo apaguemos. Tenemos que ser obedientes a que no se apague ese Espíritu dentro de nosotros, que le echemos el fuego, ¿verdad? Que siempre esté encendido el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo está encendido? Viniendo a la iglesia, aprendiendo más de su palabra y motivándonos los unos a los otros. ¿Se acuerdan que el estudio pasado le digo que a veces nosotros nos movemos por sentimientos? No siento que me habló Dios. O no siento ir a la iglesia. Siempre queremos por sentimiento, ¿ah? Hoy no sentí nada en la palabra. Vivimos por sentimiento, pero no sentimos, dice, no sentimos que podemos hacerlo todo lo que nos agrade. El cristiano no hace lo que le place, sino lo que Cristo le agrada, ¿verdad? Eso es lo más importante. Nosotros como cristianos, dice, no, pues tenemos que hacer lo que a nosotros nos agrade, sino lo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada, ¿va? Él nos mandó hacer varias cosas y tenemos que, ¿a quién le vamos a agradar? A nuestro Señor. Si dijimos que Él es nuestro Señor, nosotros tenemos que agradarle, ¿va? Con nuestra forma de vivir, ser obedientes a su palabra y sujetarnos a Él. Dice, cuando el Señor Jesucristo se encontraba aquí en la tierra, le dijo al Padre, yo hago siempre lo que le agrada. Eso decía Jesucristo, ¿ah? Nosotros, hermanos, desgraciadamente no podemos llenar esas mismas palabras que Jesucristo. Porque realmente, seamos honestos, no siempre hacemos lo que a Cristo le agrada, ¿va? Pero el Señor sí, Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada. Dice, como podemos leer en Juan 8:29, nosotros sinceramente no podemos decir esto porque sí, pero sí podemos afirmar que deseamos agradarle y hemos dedicado nuestra vida a ese fin, ¿verdad? Hermano, de verdad que yo creo que muchos de nosotros aquí queremos agradarle al Señor, ¿verdad? Estamos ahí en la lucha. Y nos hemos dedicado nuestras vidas a que Él vea cómo agradarle a Él. Dice, aunque a veces tropezamos y caemos, tenemos siempre ese deseo de complacerle, ¿verdad? Vamos a caer. Es imposible que no caigas en el caminar. Pero tu deseo tienes que siempre de complacer a nuestro Dios. Dice, aunque como dice Juan en su Evangelio en 3:36, es cierto que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa persona confirma su fe cuando en su corazón sabe lo que quiere cumplir la voluntad de Dios. Al ser humano neutral nunca quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La única manera que tú quieras hacer la voluntad de Dios es cuando ya lo aceptaste a Él. Cuando no sabes nada de Él, ¿quién quiere hacerla? Antes que no conocíamos a Él, no nos importaba hacer la voluntad del Señor. Nunca decíamos en nuestras oraciones, hágase, Señor, tu voluntad, si no queríamos hacer la nuestra, ¿va? Así es. Pues ahora, hermano, como son nuevas criaturas, tenemos que aprender a hacer su voluntad. Así es. Así lo hacemos cuando oramos, hágase, Señor, tu voluntad. Realmente nomás lo estamos diciendo o queremos que realmente así haga su voluntad. Tenemos que ser obedientes a hacer su voluntad. Y luego dice, pero el que guarda su palabra pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Tenemos que guardar su palabra, hermano, y perfeccionarnos, va, en su palabra. Es la única que puede salvarnos. La única que nos da la salida, su palabra. La luz, la palabra de Dios es la luz para nuestra vida. Amén. No nosotros entendimientos. En la importancia de ser obedientes, porque dice aquí, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, ¿verdad? Es mentiroso y la verdad no está en él. Pero si nos guardamos, si nos apegamos, ¿verdad?
a esforzarnos a cumplir su palabra y tratar de hacer con nuestro corazón. El Señor sabe a cada uno de nosotros. Él nos conoce aún, Él nos creó. Él sabe que tú quieres ser obediente, ¿verdad? Pero también sabe que somos humanos y estamos en esta carne. Pero tenemos que apegarnos a su palabra. Amén. Dice, una importante declaración. Juan inicia con una contundente declaración. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Hermano, ya conocemos lo que el Señor quiere para nuestra vida, ¿va? Conocemos su palabra, entonces esforcémonos para guardar sus mandamientos, ¿va? Dice, el apóstol relaciona nuestra obediencia con la certeza de nuestro nacimiento espiritual. Cuando un verdadero cristiano nace de nuevo, quiere hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? En otras palabras, él parece contestar a la pregunta, ¿cómo podemos tener la certeza que hemos conocido verdaderamente a Dios? Pues el que ha conocido guarda sus mandamientos, ¿verdad? Si nosotros ya le conocimos a Dios, guarda sus mandamientos. Prestamos atención que Juan no quiere decir que guardamos sus mandamientos para conocerle. Lo que dice es que guardamos sus mandamientos porque le conocemos. Amén. Quien ha nacido de nuevo ha sido capacitado por Dios para que pueda vivir en obediencia. Somos capacitados por Dios cuando nacimos. Él nos dio una nueva criatura, ¿va? Amén. Ezequiel 11:19. ¿Quién nos quiere leer Ezequiel 11:19? Para un ejemplo de que Él nos capacita cuando nacimos de nuevo. Amén. 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su corazón, de su carne, y les daré un corazón de carne. Imagínense cuando ya el Señor, ¿verdad? Fuimos capacitados, nos quitó ese corazón de piedra que no nos importaba nada, ¿va? Que lo que nosotros hiciéramos, no nos hiciéramos el bien o el mal, éramos indiferentes, ¿verdad? ¿Qué nos dio? Un nuevo corazón. Un nuevo corazón nos dio el Señor, ¿va? Amén. Un corazón para adorarle, dice, ¿va? Amén. Un corazón para... Dice Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado, ¿verdad? Él ya nos dio ese amor. Fue derramado en nuestros corazones, hermano. Sí, hemos aprendido que dice que lo que está lleno de tu corazón habla tu boca, ¿va? Si el Señor ya ha derramado todo ese amor y el Señor te cambió tu corazón de piedra y te lo dio para, ¿verdad? Entonces tu corazón debe hablar de Cristo, ¿va? De ese amor de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo. Hablar de Cristo. También en Juan 3:14 dice que somos la morada del Espíritu Santo, ¿va? Nosotros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que dar ese fruto, ¿ah? Todos los frutos del Espíritu Santo. Que vean la gente. También en 1 Corintios 2:12 dice que nos dio la sabiduría de Dios. Si Dios nos da la sabiduría, hermanos, si nosotros se la pedimos. Ahora en Juan 3:3 dice, nos da una nueva esperanza. No estamos solos, hermanos, nos da una nueva esperanza. En Filipenses 2:13, ya se lo saben mucho, dice, el querer como el hacer. ¿Verdad? El Señor nos capacita a cada uno de nosotros, hermanos, para ser obedientes. Él nos da las armas, ¿verdad? Así es. No tenemos excusa para ser desobedientes porque ya sabemos qué le pasa a los desobedientes, ¿verdad? Pagamos las consecuencias cuando somos desobedientes. Hay consecuencias, hermano, quieras o no, hay consecuencias. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que cuando le dijeron a esos leprosos que fueran y se presentaran allá, ¿va?
fueron obedientes y en el camino se sanaron, ¿va? Fueron obedientes a la palabra del Señor. No se esperaron a sanarse y luego ir a presentarle, no. Fueron obedientes y fueron. Así el Señor nos habla a nosotros. Tenemos que ser obedientes. Él tiene mucha bendición para nosotros. Amén. En esa obediencia fueron sanados. ¿Verdad? En la obediencia. Y ustedes creen que si el padre de la fe no hubiera sido obediente, imagínate. ¿Qué hubiera sido de nosotros, verdad? Fue obediente. Dice, algunos solo son mentirosos. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Dice, algunos solo son mentirosos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Verdad? Dice, Juan describe algunas características de los que no son hijos verdaderos. Dice, dicen conocer a Dios con la boca, ¿va? Amén. El que dice, ¿verdad? Muchos dicen, yo conozco a Dios. Yeah. De boca nomás dicen que lo conocen, ¿verdad? Pero no de hechos. Ni en espíritu ni en verdad. Son mentirosos. Creen conocer a Dios por lo poco que saben de Él. Yo le conozco. Hermano, a veces esas personas que dicen yo le conozco, actúan de la forma como que no lo conocieran, ¿verdad? Son mentirosos. Porque dicen que lo conocen y hacen cosas. Si lo conocieras, no hiciera las cosas que estás haciendo, ¿verdad? Amén. Mentiroso es. Pero con sus hechos niegan conocer a Dios y no guardan sus mandamientos, ¿verdad? Esas personas que se hacen, ¿qué conoces? Si conocieras a Dios, no hicieras lo que estás haciendo. No actuarías así. Por lo tanto, lo que dicen en su boca es una mentira. El tal mentiroso, ¿ok? Por eso las personas, eso le estaba hablando Juan, ¿va? La gente se jactaba de conocer a Dios. Se jactaba de que lo conocían. Pero no actuaban conforme a lo que, ¿verdad? Tu diario vivir, tu testimonio es el que va a decir si realmente eres hijo de Dios o no. Dice, las primeras conclusiones nos enseñan que si alguien dice conocer a Dios, pero al mismo tiempo no guarda sus mandamientos, solo está mintiendo. ¿Verdad? Está engañando al sol también. En realidad ellos no conocen a Dios, pues el conocimiento de Dios y una vida en pecado son cosas incompatibles. No puedes decir que tú conoces a Dios cuando estás viviendo sobre la corriente de este mundo, ¿verdad? Como les decía en los estudios antepasados, estás haciendo cristiano de la secreta, nomás tú sabes que eres cristiano porque nadie ve que tú eres cristiano. Yeah. Tus actos y tus acciones y tu forma de vivir no concuerdan con lo que tú dices. Mentirosos, ¿verdad? El Señor quiere llamarnos la atención. ¿Cómo estamos viviendo? Si realmente somos cristianos, tenemos que obedecer los mandamientos, ¿verdad? Yep. Dice, los hijos verdaderos demuestran su amor. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque esto sabemos que estamos en él, ¿verdad? Juan va a describir también algunas características en la vida de los que sí son hijos de Dios, hermano. ¿Guardas su palabra? ¿Guardamos su palabra, hermano? Guarda la palabra, no quieren decir almacenarla en la mente, ¿verdad? No nomás, yo la guardo, yo me acuerdo. Sino cumplirla en forma de la vida a través de la obediencia, ¿va? Que seamos obedientes, que se vea la obediencia a la palabra. Si el Señor dice, no dejes que se ponga el sol sin arreglar antes, ¿verdad? ¿Somos obedientes, hermano? ¿O dejamos un día, 2 días, 3 días y no te hablas con tu hermano, no te hablas con tu esposa, no le hablas a tu hijo? Pero el Señor dice en su palabra que no dejes que se ponga el sol antes de arreglar las cosas. También somos desobedientes si nos ponemos a pensar, ¿va? Porque en la palabra está. Por eso hay tantos problemas, porque no le hacemos caso, no somos obedientes a su palabra. Si escrito está que no dejemos pasar que el sol va,
se ponga, no, a veces duran una semana, dos semanas, un mes y no han arreglado ese problema. ¿Por qué está ahí el problema? Porque no somos obedientes a su palabra. ¿Por qué dejamos pasar tanto tiempo? Y, no, pero decimos, yo conozco al Señor, yo amo al Señor. ¿Y por qué no arreglas el problema con tu hermano, con tu esposa o con tu hijo, verdad? ¿Por qué sigue esa mala comunicación? ¿Por qué siguen peleando cuando el Señor te dice que no dejes que pase, verdad? ¿Por qué hace las cosas más grandes? A veces sufrimos porque nosotros queremos. Pero si realmente fuéramos obedientes a la palabra, si nos enojáramos ahorita con nuestra señora o con nuestro hermano, fuéramos rápido. Perdóname, hermano. Mira, actué en la carne, perdóname, ¿verdad? Amada mía, perdóname, de verdad, tuve un mal día en el trabajo y te contesté mal. Pero ya, porque realmente lastimamos, aprendimos en el de matrimonios que con una acción o una mala palabra o ignorarla podemos lastimar a nuestras esposas. Y nos vamos a dormir y no nos importa que la esposa esté llorando ahí en el sillón. Y luego te levantas y dices, ay amor, ¿por qué no te dormiste conmigo? A ti ya te olvidó, pero a la esposa no, o al esposo no, lo que le hiciste. Te fuiste a dormir y no arreglaste el problema. Caemos en ese no ser obedientes a su palabra cuando dice que tenemos que arreglar, ¿va? Y a veces por omisión también lo hacemos. No creemos que ofendimos, no creemos que hicimos nada. Tenemos que ser obedientes, amarnos los unos a los otros y todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo como amor, ¿va? No ser ásperos, ni con los hermanos, ni con tu esposa, ni con tu hijo. Siempre el Señor dijo que con amor, ¿va? Imagínense cuántas cosas le hicieron al Señor y el Señor no fue áspero. Siempre hablaba con palabras de amor. A los que les tenía que decir eran los hijos de desobediencia, a los hijos del diablo. Sí les dijo, ustedes son hijos del diablo, ¿va? Pero entre nosotros, hermanos, que somos de familia de Cristo, tenemos que hablarnos como hermanos. Hay que obedecer la palabra para no caer en desobediencia. Muchos no habían pensado, pero el no cumplir esa palabra, decir que no te vayas, que no se oscurezca el sol, ¿va? Y que dejes para mañana lo arreglo. El tiempo lo cura todo. No es cierto, hermano. El tiempo no cura todo. Si el Señor dice que no lo dejes, es porque no lo dejes, ¿va? Arreglas tus cosas antes de... El problema se hace más grande. ¿Más grande? Y luego después ya estoy llorando que por qué pasan las cosas, ¿va? Ahí ya salen las raíces de amargura. Sí, siento que ya el Señor ya no me habla. Pues sí, ¿cómo te va a hablar? Si no le haces caso. Cuando Él te habla a ti en su palabra, ¿verdad? Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos. Se tiene que perfeccionar en nosotros el amor de Dios, hermano. Si alguien vive guardando los mandamientos de Dios, es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en esta persona. Está listo para servir como Dios le agrada. De esta manera, Juan relaciona el amor de Dios con la obediencia, ¿va? Por esto pueden saber que están en Él. Así que tenemos una buena manera de saber si verdaderamente somos salvos, si llevamos una vida que se esfuerza por permanecer obedeciendo a Dios. A esto le llamamos la prueba del amor cristiano. Dice, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas, hermano? ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra, que ames a Dios sobre todas tus cosas, ¿va? Con toda tu mente, con toda tu alma, ¿va? Con todo tu corazón. Está escrito, tenemos que obedecer a eso. Dice, tu amor por Dios se puede notar en tu vida de obediencia. La gente ve eso, que somos obedientes, ¿verdad? Y se nota en nuestras vidas. ¿Qué opinan los demás de Dios al observar tu caminar? ¿Te acuerdas que a veces uno contrista al Espíritu Santo cuando dicen, mira, dice que es cristiano y cómo se comporta? Por eso es muy importante nuestro testimonio para los demás. Y los decía yo a la semana antepasada que cuando tú le estás hablando a alguien del amor de Dios, de Cristo, del Evangelio, se le harías más fácil cuando tú realmente reflejas el amor de Dios en ti. Y entonces va a creer que Cristo está en ti, ¿verdad? No puedes ir a evangelizar a otras personas, a quererle
que hagan esto cuando tú no los haces. No vamos a ser como aquellos, dijo, nomás somos como sepulcros blanqueados. Tenemos que vivir la palabra. A ver. ¿Verdad? Dice si por este estudio usted ha entendido que no tiene certeza de salvación, pero espere más, entregue todo su ser a Dios, pidiéndole perdón y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos capacitará con todo lo necesario para caminar en obediencia, en victoria, como dice, ¿verdad? Nosotros, hermano, tenemos que vivir conforme a ser obedientes a la palabra del Señor. Es cierto, no es fácil, vamos a caer. Pero queremos agradar al Señor. Como dice el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, si fallamos, nos va a hacer sentir, no, pídele perdón al Señor y vuelve para el camino. ¿Me entiendes? Seamos obedientes. A veces no somos obedientes, pero tenemos que ser obedientes porque dice que no tenemos que ser esclavos al pecado, sino tenemos que ser obedientes para justicia al Señor. Dice, ¿cómo debemos presentarnos ante Dios entonces, hermanos? En el libro, ¿cómo debemos presentarnos ante Dios? En Romanos 12:1. Déjame ver si lo escribí aquí. Como obreros que no tienen nada que ver. 12:1 dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos En sacrificio agradable, agradable, perfecto. que es nuestro culto racional. La misericordia que presente vuestro cuerpo. Sí, dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis la cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Va, hermano? Entonces dice, ¿cómo debemos presentarnos? Como sacrificio vivo, ¿va? Y santo y aceptable a Dios. Este es nuestro acto espiritual de adoración, ¿verdad? El Señor va a renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Antes no entendíamos qué es lo que quería el Señor. Antes no sabíamos, ahora sabemos y le pedimos al Señor que nos renueve y que nos haga entender cuál es su santa voluntad, ¿va? Pidámoslo en esa oración que el Señor dice que hagamos todo el tiempo, que es una orden que hagamos, ¿va? Oremos los unos por los otros y oremos por nosotros mismos, pidiéndole al Espíritu Santo nos dé la sabiduría. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo quiere que nos comportemos en esta vida? ¿Cómo quiere que vivamos esta vida? Siempre adorando al Señor. Dice, la obediencia marca a un verdadero creyente, ¿verdad? Vimos que si eres obediente y vives tu forma, siempre haciendo ese va a marcar tu forma. Ese van a decir los demás, hey, eres cristiano, ¿va? No necesitas ni tú decir que eres cristiano, ni necesitan verte con una Biblia en la mano. Tu forma de vivir, tu forma de comportarte, tu diario testimonio, se va a dar cuenta que eres cristiano. No necesitas estarle diciendo, yo soy cristiano, y pones el pececito atrás de cama de tu carro y dicen, para que sepan que soy cristiano, se te atraviesa uno y ya quieres echar a la policía, pelear en la calle. La obediencia marca a un verdadero creyente. Dice, mire Juan 2 del 3 al 4, es el versículo que leímos, hermano, ¿verdad? Dice, ¿qué demuestra la obediencia a la palabra de Dios? Versículo 1 de Juan 2, 3 y 4, está en el libro primero, dice, ¿se acuerdan? Dice, ¿qué demuestra la obediencia a la palabra de Dios? Y guardamos sus mandamientos. Dice que hemos llegado a conocerle, ¿va? Porque tú no puedes obedecer a alguien que no conoce, ¿va? Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos, ¿va? Dice, ¿qué demuestra la obediencia? Que hemos llegado a conocerle, ¿verdad?
Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, sabemos qué es lo que quiere Él de nosotros, ¿verdad? A veces nosotros le podemos decir, Señor, quiero conocerte más. Ahí está mi palabra. ¿Quieres conocerme? Ahí estoy yo en la palabra, ¿va? Mi palabra es vida. Yo soy la palabra. Tenemos que conocerle. Dice, ¿qué demuestra la obediencia a la palabra de Dios? Que hemos llegado a conocerle. Dice, número 2, ¿qué indica la continua desobediencia a la palabra de Dios? ¿Qué indica la continua Que no le desobediencia? ¿Verdad? Amén. Que no conocemos que hay mentira en nosotros. ¿Verdad? Que no conocemos a Dios y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Hermano, un cristiano, como decimos, podemos caer, ¿verdad? Y dice que nos tenemos que levantar y seguir adelante, pero no podemos vivir en un constante, ¿verdad? No podemos decir que vamos a actuar como que realmente no lo conociéramos, ¿verdad? No vivir como esas personas que hacer lo contrario que realmente decimos que no conocemos a Dios y la verdad no está en nosotros. Que no nos vean como ese tipo de cristianos, ¿verdad? Si la verdad está en nosotros y conocemos a Dios, vamos a amar, vamos a vivir lo más apegado a su voluntad, ¿va? Tratando de agradar al Padre, buscándole todo el tiempo, orándolo por tus hermanos, por ti, ¿va? Por tu familia, por los que van a venir al pie. Tenemos que demostrar con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio, ¿va? Porque ya conocemos a quién nos rescató. Conocemos que tenemos un Dios todopoderoso. Vivamos como para Él, ¿verdad? En los estudios pasados dijimos que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, sin murmurar, sin estar peleando. No, lo hacemos para Él. No lo hacemos para las personas, lo hacemos para Él. Entonces, ¿qué indica la continua desobediencia a la palabra de Dios? Que no conoces de Dios. ¿Me entiendes? Y la verdad no está en nosotros. Podemos sí agarrar la Biblia y hablar y decir, pero no lo hacemos, no la ponemos en práctica, no es lo que estamos diciendo. Entonces la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Nomás estamos repitiendo. Realmente no la estamos poniendo en obra o en nuestro corazón, no la atesoramos en nuestro corazón. Guardar es ponerla en tu corazón, atesorarla. No guardar, cuando dice guarda tu palabra y vas y la guardas ahí y no sabes dónde está tu Biblia. No, es poner en tu corazón esa palabra de Dios y luego ponerla en práctica. Dice, ¿qué características al verdadero creyente como uno que entrara al reino de los cielos? Dice, ¿qué caracteriza al verdadero creyente como uno que entrará al reino de Dios? Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué caracteriza al verdadero cristiano? ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre, ¿verdad, hermano? Estamos llamados, hermanos, a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Amén. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Hermano, el amor de Dios, ¿verdad? Se perfeccione en ti y en mí, hermano, ¿verdad? Para que sepamos que estamos en él, que toda la gente sepa que estamos en él, ¿verdad? Que no necesitamos decir nosotros que somos cristianos, que refleje el amor de Cristo en nosotros, ¿verdad? Para con los demás. Yo le decía a mi hermano Jesús Martínez hoy, hermano, el Señor es tan, pero tan, que te ama tanto, que a veces uno tiene que quitar la mirada del Señor, no poner la mirada en los demás, y el Señor dice, miren, ama aún hasta tu enemigo. Amén. ¿Verdad? Así es. Tú no amas porque te hacen el bien, porque qué bueno es hacerle el bien a alguien que te hace el bien. ¿Verdad? El Señor nos dice, si te dicen que lleves 1 milla, llévale 2 millas, ¿va? Si te piden la capa, dásela y dale. Tienes que sacrificar algo de ti, ¿verdad? Amén.
obedecer a la palabra del Señor. Ama a tu enemigo. Porque yo lo veía con eso así. Le digo, no, hermano, ama a tu enemigo. Dice que ames aún a tu enemigo, ¿verdad? Ujú. Nuestro trabajo es hacer la voluntad del Señor y hacer obedientes. Que déjalo que el Señor, que tu enemigo, que el Señor trabaje con él. Qué gracia es amar a los ¿Verdad? amigos. Nosotros tenemos que amar a ese, aunque nos caiga mal, aunque nos haya hecho daño, hay que amarlo, pero que el Señor trabaje con él. Nosotros, nuestro trabajo es obedecer al Señor, que dice que lo amemos, ¿verdad? No dice que si te cae bien, no dice que si te hizo algo bueno, no, ama a tu enemigo, hermano. Tenemos que obedecer su palabra, amar a su enemigo. Pero a veces nosotros queremos ser jueces en nuestro entendimiento, ¿va? Creyendo que nosotros tenemos la razón de todo. Pero el que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, hermanos. Guardamos la palabra, el amor de Dios se va a perfeccionar en tu corazón y en mi corazón. Por esto sabemos que estamos en Él, ¿verdad? Confiados que estamos en Él. Hermano, la obediencia a Dios trae bendición, hermanos. Mucha bendición para nuestras vidas. ¿Verdad? Mucha bendición para nuestras vidas. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y a esto es a los que conforme a su propósito son llamados, hermanos. Tú y yo tenemos un propósito, el Señor tiene un propósito para ti y para mí en nuestra vida, ¿verdad? Porque fuimos llamados. Y todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Conforme al propósito de Dios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Hermanos, el Señor viene. Vienen diciendo muchas personas, ¿verdad? El Señor viene, pero no ha venido porque todavía tiene misericordia para los que están perdidos. Pero el Señor viene. Tenemos que amar a nuestro Señor. Nosotros ya se nos ofreció y el Señor ya nos redimió. Pero hay muchas personas que no entienden. Entonces, tenemos que ser obedientes y decirle que el Señor viene, ¿va? Llevándoles el Evangelio de Jesucristo a esas personas. Seamos obedientes en esa forma, hermano. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le amamos nosotros a Él? Porque Él nos amó primero, hermano. Él nos amó primero. Nosotros no lo amamos a Él porque queremos amarlo. No, Él ya nos amó primero, ¿va? Él ya dio su vida en esa cruz, ¿va? Él ya pagó mi pecado, tu pecado. Tu enfermedad, ya la pagó en esa cruz. Todo, ¿va? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado, ¿va? En Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, que nosotros refleje ese derramamiento en nuestros corazones de nuestro Espíritu Santo, ¿va? Que fluya todos los frutos del Espíritu Santo, ¿va? El amor, la paciencia, la benevolencia, ¿va? Todos esos frutos, si tú eres cristiano, deben de nacer, ¿va? Y el mismo Espíritu que está dentro de ti te va a decir cómo te comportes en la vida diaria, cómo vivir una vida obediente a su palabra, ¿verdad? Él te va a ayudar. Dice Romanos 12:12, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, hermano, no nos quedemos, sino que si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Busquemos ser renovados, hermano, nuestro entendimiento, ¿va?
La obediencia es muy importante. Ya aprendimos que la desobediencia trae consecuencias, ¿verdad? Más adelante en el estudio vamos a ver qué consecuencias hubo. Ya les había yo adelantado, ¿va? Ajá. Que cuando el Señor le dijo a Jonás, hey, ves a Nínive. Nah, esos no me caen bien, son bien malos y son... Ves a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció, ¿va? Se fue para otro lugar donde no le dijo el Señor. ¿Y qué le pasó? Consecuencias, se lo comió un pez. ¿Verdad? En el libro de Reyes, hermano, iban a pelear una batalla el pueblo del Señor. No había agua, ni cómo darle comer a las bestias, ni tomar agua a ellos, nada. El Señor le dijeron al profeta, ¿va? Todos los del pueblo de Israel, él oró. El Señor contestó y le dijo, por medio del profeta, dile al pueblo que haga unas zanjas, ¿verdad? Que haga unas zanjas y yo ahí voy a poner agua. Pero ¿qué pidió el Señor? Quisieras una zanja. Pero a veces todo queremos gratis, todo queremos que nos caiga del cielo, ¿verdad? El Señor le dijo por medio del profeta, haz una zanja. Hagan zanjas, ¿verdad? En ese desierto. ¿Qué hicieron el pueblo? Hicieron una zanja y vieron el milagro de Dios. Vieron el poder de Dios. Se llenaron esas zanjas de agua. Hermano, a veces el Señor te pide que hagas una zanja. Pero hacer una zanja, mi brother, usted lo sabe. Ponte a hacer un dish. Brother, ponte con una pala. Porque no creo que tenían excavadoras el pueblo de Israel, ¿va que no? Tenían que picar y hacer hoyo, ¿ah? El pico y pala. Brother, si te dice el Señor, ponte a hacer una zanja, cansa. Pero uno ya no quiere trabajar. Ya quiere las cosas fáciles. El Señor dice, si no hubieran sido obedientes estos pueblos de Israel, no le hubieran hecho caso a la palabra de Dios, si hubieran muerto de sed. ¿Verdad? O si nomás le hubieran hecho así, un surquito. Ay, todos estaban tomando de un surquito. No, dijo, hazte una zanja. Para que tomaran todos sus caballos y el pueblo tuvieran agua. A veces el Señor te pide que hagas algo, bro. Y si tú eres obediente, el Señor va a traer bendición a tu vida. Amén. Pero si tú eres mezquino y te dicen, haz una zanja y nomás haces unas rayitas, vas a obtener lo que nomás haces tú. ¿Me entiendes? El Señor les dijo, no guarden para el otro día porque se les va a echar a perder. Fueron desobedientes y la gente guardaba. Ah, no, el otro día estaban llenos de gusanos. ¿No les dijo el Señor que no guardaran? Hermano, el Señor nos pide obediencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermano. Que el Señor nos renueve nuestro entendimiento y veamos que el Señor, Él se mueve y te da bendición a tu vida cuando nosotros somos obedientes. Seamos obedientes a la palabra. Todas las cosas están hechas para nosotros. Ya las buenas obras están preparadas. Vivamos en esas buenas obras. Hagamos esas buenas obras. Seamos obedientes. Porque realmente, hermano, no somos obedientes a ningún hombre. Tenemos que ser obedientes al Dios Todopoderoso. El que nos creó. El que nos da vida eterna. A ese Dios, nomás ponte a pensar. A ese Dios tenemos que ser obedientes. Porque Él no se queda con nada. Él te da todo para ti. La obediencia trae bendición, hermano. Aprendamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Guardemos sus mandamientos. Vivamos y nos acogemos a su palabra. Que nos estemos siempre en comunión con nuestro Padre Dios. En oración. Buscando de Él en su palabra. Día tras día. Que no nos separemos. Que a donde quiera que vayamos tengamos ese temor de Dios. Que pidámosle perdón cuando nos separemos de no cumplir sus mandamientos. Porque el Señor quiere que seamos obedientes, hermanos. Dios me los bendiga mucho. El estudio que viene vamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Hasta ahorita este es el estudio de hoy. Espero que entendamos. Yo siempre le he estado aquí
pone ahí para que más o menos ya vengan de lo que vamos a hablar. Y el Señor quiere que seamos obedientes, hermano. A veces realmente creemos que somos obedientes, pero bajo la palabra que es la luz, la que nos hace ver todos nuestros efectos, sabemos que estamos defectuosos. Tenemos que trabajar, pulir más para vivir conforme al corazón, lo que quiere el Señor. Que seamos obedientes al 100% o no al 100%. Quiere que vivamos día tras día obedientes a su palabra. Porque dice Él, y yo voy a estar con ustedes si ustedes permanecen en mí. Todos los días hasta el fin del mundo. Pero la clave es permanecer en Él y tratar de vivir agradable, agradar a Él conforme a su voluntad. Amén. Bueno, algún tipo de oración. Estamos siguiendo orando por el hermano Marcos, ¿verdad? Oramos por mi hermano Javier también porque se ha sentido un poquito mal. Qué bueno que no tiene COVID. Esperemos, vamos a poner a mi hermano Eusebio para que sepa qué realmente tiene o que se cure de esa alergia. Que nos pasó toda la rascadera. Ya me dio a mí también. Yo veo a la hermana Marta desde aquí, la estoy viendo. Que el Señor, yo pido oración por una sobrina que tengo aquí en Atlanta. Ella está pidiendo salvación por sus hijas, por su esposo. Que el Señor toque sus corazones. Fíjese que es como decía también, aquí yo no vine el domingo, pero vi lo que puso Olma, mamá. Le digo, ¿qué tan importante que traigamos a nuestros parientes, ¿verdad? Y por una hermana en Cristo también, ¿Sí? que va allí a la iglesia allí en donde ella se está congregando, que la operaron de su pecho por cáncer. Uh-huh. Y ahorita tiene COVID y pidió que estuviera mejorando por allá. Pues pedimos por todas esas enfermedades, ¿verdad? Sabemos que ahorita tenemos que estar confiados en el Señor, ¿verdad? Porque Él ya clavó toda esa enfermedad en la cruz. Nosotros tenemos que estar creyéndole al Señor con fe que es su voluntad, nos va a curar, ¿verdad? Y mira, hermano, yo siempre he dicho, Señor, hágase, Señor, tu voluntad conforme a tu propósito, ¿va? A veces la enfermedad viene a nuestra vida con un propósito, hermano, para que a lo mejor otra persona vea lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que los demás crean en Dios, ¿sí? Y no toda enfermedad viene de Satanás, pero uno tiene que darle la gloria en las buenas y en las malas al Señor, ¿verdad? En la enfermedad y en la salud. La gloria para el Señor todo el tiempo, en todas las cosas. Pero seguimos orando y confiados que el Señor tiene el control de cada uno de nuestras vidas. Pero como Él nos manda, oremos los unos por los otros y que haga el Señor su voluntad, ¿verdad? ¿Algo más, pastor? ¿No? Que por mis hermanos jóvenes que fueron a ese campamento, que hayan venido con el corazón lleno de ese amor y de esa palabra en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que puso Javier ahí me gustó mucho. Espero que ellos hayan entendido y hayan absorbido como esa esponja todo lo bueno. Que realmente aprendan que esos viajes no son de placer, sino de conocimiento para nuestras vidas. Y me da mucho gusto, yo vi muchos jóvenes ahí. Espero que esos jóvenes son el futuro de la iglesia. Esos jóvenes tenemos que trabajar con ellos. Son la tierra fértil. Y si no son fértiles, hay que abonarla con palabra. Hay que fertilizarla con palabra para que la semilla crezca y ellos sigan el futuro de la iglesia. Ya no se hace aquí, entonces que vayan a otro lugar, pero que sean el futuro, que sigan creciendo nuevos cristianos, nuevos apóstoles, nuevas personas que lleven la palabra. Nuevas personas que alienten a otros a seguir el camino de Cristo. Porque nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor todavía. Viene pronto, pero no sabemos cuándo, ¿verdad? Y a lo mejor vamos a estar viejitos y nos vamos a morir y ellos van a estar aquí. Esperemos que ellos hayan venido con ese deseo de que todo lo que aprendieron lo puedan poner en práctica en sus vidas. Tan jóvenes, ellos
A veces uno cree que no ponen atención, pero sí, nuestros jóvenes ponen atención. Y si nosotros le hablamos de Dios y los inculcamos, no se van a perder, ¿verdad? La palabra dice que instruye al niño en su camino, ¿ah? Y cuando sea grande, entonces trabajemos en nuestros hijos. Algo más, pastor, y ya si no, nos diriges en oración. Vamos a orar. Padre bendito, te damos honra y gloria, Señor, en esta noche, Señor. Padre bendito, venimos ante ti, Señor. Padre, cargado, Señor, cansado, Señor, pero en ti, Señor, encontramos el descanso, Padre, que necesitamos descansar, Padre. Nuestras almas necesitan de ti, Señor. Como el ciervo brama, Señor, por la corriente de las aguas, Señor. Así nuestra alma, Señor, brama, Señor, por ti, Padre, buscando palabras, Señor, de alivio, de descanso, Padre. Padre, hemos reconocido, Señor, que tú eres, Señor, nuestro guardador, nuestro protector. Padre, pero también tú demandas, Señor, obediencia a cada uno de nosotros, Padre, a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser siervos, Señor, que escuchan tu voz, Padre, como aquellas ovejitas, Señor, que obedecen la voz del pastor. Que podamos, Señor, ser obedientes, Señor, a tu palabra, Señor. Hay muchos ejemplos, Padre, de obediencia, Señor, en tu palabra, Señor, pero tú nos hablas, Señor, que sí podemos hacerlo, Señor. A tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalece día con día, Señor, y nos da el valor necesario, Padre, para poder hablar, Señor, para poder obedecer a tu palabra, Señor, y ser verdaderamente hijos tuyos, Señor. Ese fue el propósito más grande, el cual tú has dejado tu Santo Espíritu, Padre, para que sea el guía, Señor, en nuestras vidas pecadoras, Señor. Para que sea el guía, Señor, el que nos va a guiar por el camino correcto, Padre, y que nos va a despertar, Señor, de cualquier cosa que no te agrade, Señor. Sabiendo, Señor, que somos débiles, Padre, pero en ti, Señor, tenemos esa fortaleza, Señor, para ser obedientes, Padre. Porque tu Santo Espíritu nos habla, Señor, nos confronta, Señor, nos derargulla de pecado, Señor, todo el tiempo. Pero necesitamos ser obedientes, Señor. De igual manera, Padre, podemos en tus manos poderosas, Señor, todos aquellos, mis hermanos que están pasando por enfermedades, Padre, nuestro hermano Marco, Señor, las personas que expuso hermano Eusebio, tú las conoces, Padre. Todos que están sufriendo, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro sanador, Padre, nuestro hacedor, Señor. Tú llevaste todas nuestras enfermedades, Señor, al mismo con nuestros pecados, Padre, y las clavaste en esa cruz, limpiándonos, Señor, de todo pecado, Señor, y limpiando nuestras vidas, Señor, para que no tengamos que pasar por enfermedades, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer de bien a mis hermanos que están pasando por problemas, Señor, por dificultades, Señor, por causa de enfermedades o cualquier otro tipo, Señor, que seamos de aliento para ellos, Señor, que seamos la mano, Señor, amiga, que tú nos llamas que seamos, Señor, que podamos amar a nuestro prójimo, Padre. Gracias por este estudio, Padre, gracias por tu siervo, Señor, que tú le diste palabra para que hablara el día de hoy, Señor, y que esa palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre, y así mismo, Señor, llévanos a casa, Señor. En tu santo nombre, Padre, hemos orado. Amén y amén. Amén.